Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que domingo a domingo trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Y en este primer domingo de diciembre hemos entrado en el tiempo de Adviento, preparación a la Navidad y mucho más, porque es tomar conciencia, como dice la liturgia, de que el Señor vino, de que el Señor viene y de que el Señor volverá al final de los tiempos. En esta primera parte del Adviento estamos meditando más profundamente el aspecto de la escatología, de que el Señor volverá a su segunda venida y de que el Señor viene y hay que estar preparados, como dice el prefacio de Adviento, en cada hombre y en cada acontecimiento. En este domingo el Evangelio nos presenta a uno de los tres catequistas del Adviento, Isaías, Juan Bautista y la Virgen María. Hoy se nos presenta Juan el Bautista, que en el desierto anuncia que viene el Señor. Preparad el camino al Señor, citando ese texto de Isaías. En el desierto, preparad un camino al Señor. Una figura, la de Juan Bautista, con mucha fuerza, muy potente, que nos hace referencia ya por un lado al desierto, donde el pueblo de Israel tuvo la liberación del faraón. Nos hace referencia al bautismo, porque predica a orillas del río Jordán y nos está hablando de que efectivamente no hay que perder la esperanza, incluso en los momentos bajos y en los momentos oscuros y de pecado de la vida, porque hay esperanza. Y nos está hablando también la figura de Juan Bautista, de que es una persona libre, libre ante el mundo, donde anuncia y denuncia, libres ante el mundo, independientes para depender del querer de Dios. Y no podemos olvidar que estamos en medio del puente, de tanto día festivo, hoy la Constitución, el otro día, el jueves celebramos la solemnidad de San Francisco Javier y el próximo martes la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Unos días que desde el punto de vista de fe también nos ayudan a vivir este Adviento y esta preparación a la Navidad. Y de la fiesta de la Inmaculada vamos a hablar, que es el próximo martes, porque mañana lunes en tantos lugares y aquí en Pamplona y en nuestra diócesis también tiene lugar la gran vigilia de la Inmaculada. Y para hablar de la vigilia Inmaculada está hoy con nosotros Natalia Finas y Andrés Jiménez. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, este año no podía faltar a la cita a pesar de que andamos suspendiendo tantas cosas, pero la vigilia Inmaculada ahí está con las novedades y las circunstancias propias de esta pandemia. ¿Cómo se nos presenta la Pues la primera novedad es que adelanta su horario de las 10 de la noche a las 9 y reducirá también el formato, se simplificará el contenido para que a las 10:30 hayamos terminado la celebración. Al mismo tiempo tenemos una limitación de aforo a unas 210, 213 personas en la parroquia de San Miguel de Pamplona, en la Plaza de la Cruz, pero también se puede seguir simultáneamente por internet en la página web de la parroquia San Miguel, www.parroquiasanmiguel.com. Es un momento importante el de la vigilia, que tiene mucha historia, la gran vigilia de la Inmaculada, pero claro, nos remontamos, yo creo que según había nacido, vamos, pero ¿de cuándo nacen las vigilias de la Inmaculada? Pues nacen aquí en Navarra en el año 1974, si no me equivoco, o sea, ya llevamos 46 años de vigilia, o sea que realmente es importante y pues para nosotros, que duda cabe, que es un hito en el camino, un pararnos a pensar y un renovar nuestras promesas bautismales, un renacer y vivir ese Adviento preparándonos a Navidad de una manera especial. Y más allá, el fundador, el padre Morales, ¿no? Sí, ¿Quién es el padre Morales jesuita? Padre Tomás Morales, actualmente venerable, está la causa de beatificación introducida ya y se le han reconocido como venerable. Él empezó en el Hogar del Empleado, que fue una obra social de los jesuitas en los años 40, y en concreto con ejercitantes que asistían a las tandas de ejercicios que él impartía por aquellos años, iniciaron las primeras vigilias de la Inmaculada el año 1947. Desde entonces pues, se ha ido extendiendo a toda España y otros países del mundo, y la característica peculiar era que venía a ser, aparte, lógicamente, pues, de una llamada de atención para ahondar en la devoción a la Virgen Inmaculada, también era una forma de llamar la atención sobre la vocación a la santidad, a la perfección de todos los bautizados, sea cual sea su condición o estado, ¿no? De tal forma
que lo que después en el Concilio Vaticano II fue la llamada universal a la santidad, pues en cierto modo era lo que se intentaba plantear ya en las vigilias de la Inmaculada, como una línea un poco de reflexión. Siempre había ya desde el principio una intervención de un laico, un seglar, que en algún momento se dirigía a los asistentes, y en concreto pues el que lo ha hecho de forma más habitual y quizás con más eco fue Abelardo de Armas, que durante muchos años se dirigió en Madrid a miles de personas que asistían a las vigilias de la Inmaculada. Precisamente hace un año falleció ya Abelardo, y en este año en Madrid y en Pamplona va a ocurrir exactamente lo mismo. Pues no habrá intervención del laico, pero sí que habrá intervenciones que introducen algunos de los misterios del rosario que se reza al comienzo, y esas introducciones o esas reflexiones las llevarán a cabo pues estudiantes, padres, madres de familia. Hablaremos luego de los cruzados de Santa María, ¿verdad?, que es lo que fundó el Padre Morales, pero también el movimiento Santa María Natalia, porque las vigilias de la Inmaculada tienen un gran protagonismo. Los laicos, pensadas para los laicos. Tú perteneces al movimiento de Santa María. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Qué te ha aportado en la fe? ¿Cómo vives? ¿Qué vivís? ¿Qué hacéis? ¿Y cómo enfocáis? Pues lo cierto es que yo ya conocí el movimiento de Santa María pues casi en ciernes, ¿no?, naciendo hace muchos años. Bueno, pues conocí a mi marido, Aloy, mi marido, entonces él participaba en la milicia de Santa María, y pues empezamos a ir juntos a esas reuniones que tenían, y lo cierto es que ese momento de preparar la vigilia de la Inmaculada con la pegada de carteles que hacíamos, que hoy hacen mis hijos y que me hace una ilusión tremenda, porque además, bueno, yo soy bilbaína y lo hacíamos en Bilbao, y es como nos recorríamos pues todo el centro de Bilbao pegando carteles en las tiendas, y era un momento, bueno, también es que nuestro monitor, nuestro educador en aquel momento, que era Javier Segura, un hombre pues que siempre te arrastra y te contagia de su entusiasmo, y entonces para nosotros era un momento realmente importante, era un momento que esperábamos durante el año, ¿no?, y que vivíamos con muy buen ambiente, y hoy lo hacen nuestros hijos, ¿no?, que hemos transmitido también ese entusiasmo, que ayer mismo, el día 3, el día de San Francisco Javier, pues estuvieron también repartiendo octavillas por Carlos III en las misas, y con esa misma ilusión, ¿no?, que nos contagiaron nuestros hermanos cruzados, y bueno, pues desde luego Abelardo también ha transmitido a todos ese sentimiento, ¿no?, y ese momento tan importante que es para nosotros la vigilia. Que es, desde luego, pues quizá el momento más importante del año, junto con los compromisos, luego el Día de la Inmaculada. Y luego en mi vida, ¿qué significa el movimiento? Pues significa una manera de vivir, una manera de respirar, una manera de intentar llevar a Dios a los demás, ¿no? Yo en mi caso, pues como madre de familia, como esposa también, pero también en mi trabajo, ¿no? O sea, si algo nos ha transmitido los Cruzados de Santa María y el movimiento es el respirar a Dios y llevarlo a los demás, ¿no? Y creo que eso pues se hace con tu manera de vivir, con tu manera de ser, con la alegría, con la sonrisa, con tu participación. Y creo que eso es lo que hacemos día a día con todas nuestras actividades, o sea, incluso ahora, pues en estos tiempos tan duros de pandemia, ¿no?, que no ha dejado de haber actividades, que ha habido este año campamentos pues adaptados a las medidas COVID, ha habido retiros, ha habido reuniones de matrimonios, o sea que seguimos en acción, ¿no?, llevando a Dios, o intentando llevar, yo siempre digo, por lo menos intentando llevar a Dios a los demás, que creo que eso es lo que vivimos en el movimiento. Muy bien, un gran testimonio, seguiremos comentando, pero vamos a ver ahora un vídeo referente al Evangelio de este domingo. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí que envío a mi mensajero para que te preceda, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto.
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de penitencia para perdón de los pecados. Y acudían a él todos los de la región de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero a su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Estamos hablando de la gran vigilia de la Inmaculada que tendrá lugar mañana, lunes, a las 9 de la noche, presidida por nuestro arzobispo en la parroquia San Miguel. Para las 10:30 salir, porque a las 11 ya tenemos el toque de queda, todos en casa. Pero una vigilia, como estamos hablando, Andrés, de laicos, para laicos, con un lema muy sugerente en el 2020 sobre todo, claro, porque la situación, María alumbra nuestra esperanza. ¿Cuál es el génesis de este lema? Bueno, empezando por el propio cartel, es una sugerente imagen de la Virgen que al mismo tiempo es un faro en medio de la noche. Alrededor, sobre las aguas, pues hay pequeñas barquichuelas con siluetas de hombres, de mujeres, con unas lucecitas que también se hacen eco y quieren ser un poco luz en medio de esa oscuridad, ¿no? Ciertamente, pues este año queremos que la intercesión de la Virgen, sobre todo, pues esté muy presente, porque está siendo un año, pues que está siendo ocasión de sufrimientos, de ansiedad, de pérdidas personales, materiales. Mucha gente, pues seguramente está padeciendo una oleada de desánimo, de quizás peligro de insolidaridad o de en cierto modo, desamparo para personas que pueden ser más vulnerables, de soledad dura y difícil, que es capaz de sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos, y donde es necesario que, en cierto modo, pues salgamos un poco al encuentro de quienes a lo mejor están padeciendo un momento de soledad o de prueba, ¿no? Y también es prueba para la Iglesia, porque por ejemplo, se han reducido las oportunidades de celebración, de formación, de encuentro, y también la fe de mucha gente se ha podido sentir probada ante la evidencia del sufrimiento de no pocas personas, muchas de las cuales a lo mejor pues son muy cercanas, ¿no? Entonces, María, que supo permanecer firme en los momentos duros, y sostener a los discípulos en aquellos momentos de dificultad, pues queremos que sea faro de esperanza, y nosotros con ella también un poco allí donde nos toca, ¿no? Hemos hablado del movimiento Santa María, los Cruzados de Santa María. Para quien no conozca, no haya oído nunca hablar, ¿cómo nacen? Padre Morales, fundador, sí. ¿Y qué fin tienen? Los Cruzados de Santa María son un instituto secular masculino, formado por laicos, aunque hay también algunos sacerdotes, que fue fundado por este padre jesuita en torno a los años 50. El carisma fundamentalmente es prolongar la encarnación del Verbo, de Cristo, presente en medio del mundo, con la espiritualidad de Nazaret, la vida sencilla, la vida cotidiana, con una quizás especial dedicación a la educación de los jóvenes, a las familias también, y también, por otra parte, bebiendo de dos fuentes de espiritualidad muy importantes: los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, por una parte, y la espiritualidad carmelitana, por otra. Los cruzados empezaron en Madrid, en torno a esa obra social a la que nos referíamos hace un ratito, el hogar del empleado, y con el paso del tiempo se ha ido extendiendo a otros lugares de España, está también en Roma, en Perú. Y bueno, pues en torno a la labor y a la presencia de los Cruzados de Santa María, surgió en un primer momento un movimiento juvenil que es la Milicia de Santa María, y ya posteriormente, con familias, colaboradores, se ha ido generando el movimiento de Santa María, que viene a ser un poco pues donde se engloba toda la labor
en la que inicialmente los cruzados, pero luego ya posteriormente quienes comparten con nosotros este camino de fe y de presencia del Señor, pues vamos formando parte de la Iglesia y conviviendo muy estrechamente, ¿no? Natalia, aquí el campo es muy amplio y las preguntas también, pero desde tu experiencia muy sencilla, porque tú te has sentido arropada por el Movimiento Santa María en tu camino de fe. Si ahora tuvieras que dar algún consejo a los pastores y a los que tenemos también que acompañar familias y laicos, estás en el campo de la educación, en contacto con familias, ¿dónde crees que tenemos que poner el acento hoy? Pues yo, en mi opinión, la familia es desde luego el primer núcleo, la primera célula donde uno puede poner su semillita para que crezca la fe. O sea, igual durante algunos años hemos olvidado un poco las familias, ¿no? Yo soy profesora de religión y pues año tras año veo cómo la matrícula del alumnado en religión disminuye, y esto es porque realmente hemos olvidado a las familias, y es un ámbito tan importante en nuestra sociedad que no podemos dejarlas de lado. Entonces, mi gran consejo, sugerencia, no sé cómo llamarlo, es pues nunca dejar de acompañar a las familias en todo momento, porque además es muy difícil vivir la fe en solitario. Entonces, cuando te sientes acompañado también como familia, ¿no? Pues en todos los aspectos, lo que es en el ámbito relacional, pero también en el ámbito de fe, espiritual, pues cuando te sientes acompañado, pues tiras para adelante, ¿no? Con esa inquietud que todos tenemos, ¿no? Yo al final creo que todas las personas tenemos un deseo de trascendencia, ¿no? Pero eso hay que plasmarlo, y somos los que ya hemos llegado a esa trascendencia los que tenemos que ayudar a los demás a poder encontrar ese encuentro con la trascendencia que es tan importante, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que también los profesores tenemos una gran labor ahí, ¿no? En cultivar ese aspecto de la personalidad humana, que es el deseo de trascendencia. Claro, efectivamente. Y Andrés, que te has dedicado al campo de la filosofía, igual te digo, pero bueno, así, a grosso modo, para que nos entiendan, desde tu punto de vista, ¿qué debilidades ves hoy en la cultura que impiden la evangelización? Pues ya que estamos hablando de laicos, esto está detrás de las vigilias, sí, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo diría que quizás que hemos puesto nuestra esperanza socialmente en el bienestar material, que hemos pensado que a lo mejor teniendo dinero, teniendo un bienestar, teniendo una relación social más o menos positiva, es más que suficiente para decir, llevo una vida satisfactoria, no necesito más, ¿no? En cierto modo, el plantear la vida como buscar momentos de felicidad que dan más o menos por satisfactorio lo vivido, ¿no? En cierto modo es como reducir el horizonte y la mirada y pensar que, bueno, como en realidad venimos aquí a pasarlo lo mejor posible y eso es todo, pues bueno, no tengo más expectativas, ¿no? Y se nos ha olvidado otra dimensión, y es que el ser humano, además de necesitar, en cierto modo, ese bienestar, o ser ayudado a tenerlo, el ser humano necesita darse. Decía Kierkegaard, citamos a un filósofo, que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Y eso, claro, esto pasa un poco como con aquello que se dice de que hay más gozo en dar que en recibir, que creo que lo dijo alguien muy importante, pero que la gente dice que es el lema de los boxeadores. En realidad, hasta que no has probado que eso es verdad, que cuando das y das de lo más profundo de ti, es cuando te experimentas más contento, más alegre, más feliz, hasta que no has experimentado eso, piensas que esa felicidad que nace de alcanzar las metas, de superarte, de estar a disposición de otras personas, de dar lo mejor de ti en tu trabajo, en tu compañía, en tus conocimientos, en tus afectos y tal, si no has experimentado ese gozo, pues piensas que a lo mejor, pues yendo de copas, por ejemplo, por decir algo, de botellón o de lo que sea, pues ya tienes satisfecho tu horizonte de satisfacción. ¿Qué sucede? Que al final se sienten unos vacíos tremendos en la gente, ¿no? Y si no tienes alrededor a alguien que pueda decirte, no, es que prueba esto otro, ¿no? Y eso es interesante. Se suele decir ahora que la gente va poco por misa, ¿no? La gente va poco a misa.
que va poco por la Iglesia, pero yo creo que los bautizados somos esa Iglesia a la que pueden ir nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares. La única Iglesia que a lo mejor van a pisar en su vida soy yo. Y entonces a lo mejor es donde necesitan encontrar otra forma, otra mirada, otro estilo, otra lectura de lo que es la vida, ¿no? Y especialmente no a través de consejos, teorías o reflexiones, sino cuando te ven vivir a ti y que, bueno, razonablemente eres feliz, ¿no? Y das gracias incluso pues, por las cosas que tienes y las que no tienes, y aprendes a amarlas y a bendecirlas y a hacer de tu vida, en la medida que puedes, un don, ¿no? Muy bien, es un campo y un tema amplio. Vamos a ver este segundo vídeo de las intenciones del Papa. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios e di una vita di orazione. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Bien, pues no tenemos ya más tiempo, pero dejar claro y animar. Mañana, lunes, en la parroquia San Miguel de Pamplona, gran vigilia de la Inmaculada a las 9 de la noche. Se adelanta este año una hora. Presidida por nuestro arzobispo. Rezo del Rosario y después la Eucaristía de la Inmaculada. Toda esta espiritualidad del laico, de la evangelización que vivís vosotros en vuestra vida, lo transmitís ese día de una manera maravillosa. Así que enhorabuena, felicidades, porque para vosotros es un día muy grande la Inmaculada, y que dé mucho fruto todo vuestro trabajo, Natalia y Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Pues nada más, hemos comenzado el Adviento, mañana ya víspera de la Inmaculada, que iniciemos y continuemos bien este camino santo hasta la Navidad. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.